Jóvenes de ambos bandos se apresuran a unirse a la lucha. El comandante francés Charles de Gaulle realiza misiones mortales en la tierra de nadie. Mientras el soldado Benito Mussolini se convierte en un francotirador experto. ¿A dónde enviaremos la flota? Winston Churchill ordena el enorme fracaso que sería Galípoli. Esto es la guerra. ¡Vamos! Y busca la redención a través de la brutalidad de la guerra de trincheras. ¡Ya vienen! El soldado Adolfo Hitler escapa por poco de la muerte. Camarada. Y Lenin y Stalin se apoderan de Rusia desde el interior, lo que puso a Alemania un paso más cerca de la victoria. La guerra global ha azotado a Europa por unos largos 3 años y medio. Tanto los aliados como Alemania están exhaustos, atascados en las trincheras del norte de Francia. Las cosas fueron feas en la Primera Guerra Mundial. Europa estaba exhausta, muchas ciudades estaban en ruinas, el hambre y las enfermedades estaban extendidas. La Cruz Roja ni siquiera podía darse abasto con lo que sucedía. Los aliados en Europa necesitaban refuerzos, nueva energía, nueva sangre. Para ayudar en la lucha, los aliados reclutan un nuevo país en su bando. Luego de su muy esperada entrada en la guerra, los Estados Unidos están listos para hacer sentir su presencia. 10.000 soldados estadounidenses comienzan a llegar a Francia diariamente, listos para reforzar a los aliados. Estados Unidos transfirió cientos de miles de soldados a Francia, así que los alemanes sentían cada vez más la presión. Los alemanes pensaron, vencimos a Rusia en 1917, ahora debemos mover las tropas del frente oriental al frente occidental y lanzar nuestra última ofensiva. Debemos ganar la guerra antes de que los estadounidenses puedan hacer una diferencia. Con todas sus fuerzas ahora concentradas en el frente occidental, Alemania lanza la ofensiva de primavera. Una serie de osados ataques sorpresa. Unidades alemanas especiales se infiltran en las trincheras aliadas y los puestos de comando de ataque. Los ataques son tan exitosos que la victoria alemana parece estar al alcance. Pero el poder central ha extendido en exceso las líneas de abastecimiento y no tienen tanques para defender el terreno. Intentando avanzar hasta París, Alemania ataca en Marne. Los alemanes estaban listos para conquistar Francia, pero siempre hay un obstáculo en el camino. Lo que los alemanes no esperaban era Marne. Aquí, los aliados, reforzados por unidades estadounidenses, finalmente detienen el avance alemán. Los franceses contraatacan y ganan en Marne. 2 días después, los aliados atacan en Amiens y ganaron de nuevo.
Al capitalizar estas victorias, el primer ataque dirigido por Estados Unidos tiene lugar en San Miel. El gran objetivo de todos estos ataques es forzar al poder central a salir de Francia. Los estadounidenses traen consigo el arma de la que carecen los alemanes. Un batallón de tanques ligeros bajo el mando del coronel George S. Patton. Con todo el equipo preparado, nos moveremos al amanecer. Sí, señor. Patton está probando su nueva estrategia. Dirige esa nueva forma de arma, el tanque. Así que para él es una batalla importante para probar que los tanques son valiosos en el campo de batalla y también para consolidarse como un importante líder militar. La noche anterior al ataque planeado, Patton no puede dormir. Se escabulle de las trincheras totalmente desprotegido hacia el corazón de la tierra de nadie. Es el lugar más peligroso de la tierra. Pero Patton necesita una estrategia. Así que busca una ruta para asegurar que sus máquinas no queden atascadas en el lodo. Cuando estudias a alguien como George Patton, ves que él también usaba inteligencia, pero creo que lo mejor que hizo fue convertir la inteligencia en acción rápidamente. La tendencia de George Patton era la acción. Era un sujeto agresivo, para él funcionó muy bien. El 12 de septiembre de 1918, 500,000 de soldados estadounidenses, junto a 4 divisiones del ejército francés, entran al campo de batalla en San Miel. Entre ellos está George Patton. Los alemanes oponen feroz resistencia. Pero la estrategia que ha creado Patton da frutos. Y su brigada de tanques comienza a romper la línea alemana. Entre los soldados en San Miel está un general de brigada de 38 años, Douglas MacArthur. ¡Soldado! ¡Al flanco izquierdo! ¡Ahora! Sí, señor. General, una compañía italiana avanza. ¡Tomen posiciones en el risco! Sí, señor. ¡Muévanse! ¡Muévanse! Teniente George Patton, primera brigada de tanques. General de brigada Douglas MacArthur, 42º de infantería. Señor, lo necesitan en el frente. Muy bien, muchachos. ¡Muévanse! Patton y MacArthur están en Saint-Miel y se conocen en el campo de batalla por primera vez. En medio de las balas de artillería a su alrededor están estos dos hombres que tendrán un rol tan importante moldeando el futuro del siglo XX. No tienen idea de lo que la historia les tiene reservado. MacArthur proviene de una larga línea de militares. Su padre recibió la Medalla de Honor del Congreso en la Guerra Civil de Estados Unidos. No se espera menos de su hijo. Douglas MacArthur guiaría ataques caminando por tierra de nadie, pavoneándose. Era un hombre que tenía no solo una enorme habilidad, también tenía mucha confianza en sí mismo. Los dos egresados de West Point serían aliados y rivales por décadas. Junto al ejército francés y 500,000 de soldados estadounidenses, los aliados prevalecerían y tomarían Saint-Miel. A 390 kilómetros,
Años de guerra de trincheras han transformado a Adolfo Hitler de un solitario sin rumbo en un soldado endurecido. La ideología de Hitler se arraiga en las líneas del frente. Comienza a creer en la superioridad alemana, seguro de poder resistir cualquier cosa que le arrojasen los aliados. Los ataques con gases no cesan. Para Hitler, casi se han convertido en rutina. Pero esta vez es diferente. Desde que se usó el gas lacrimógeno por primera vez, los aliados han estado alcanzando a los alemanes paso a paso, mientras estos desarrollan gases cada vez más mortales. ¡Gas! ¡Gas! El arma más reciente que ahora poseen ambos bandos es el gas mostaza. Permanece en las trincheras por días y ataca el sistema respiratorio y la piel. El gas mostaza afecta al sistema nervioso central. Crea ampollas color mostaza en la piel. Ciega a las personas. Remueve las membranas mucosas. Es increíblemente doloroso y debilitante. Y ya que no tiene olor, cuando te das cuenta que lo inhalaste y que está en tu piel, es demasiado tarde. Los días de Hitler en las líneas del frente están contados. Pero para él, la guerra solo es el principio. La ofensiva aliada obliga al ejército alemán a reubicar a sus prisioneros de guerra dentro de Alemania, en un enorme campo de prisioneros fuera de Múnich. Entre los prisioneros de guerra se halla un comandante francés que fue capturado mientras guiaba la retirada de su batallón en Verdun. El capitán Charles de Gaulle. Fue contado por el propio de Gaulle. De Gaulle se encontraba rodeado y quería huir con sus hombres. Le arrojaron una granada. Él se arrojó al suelo y un alemán lo apuñaló en la pierna con una bayoneta. Se desmayó y cuando despertó estaba tras las líneas alemanas. Mientras transcurría su tiempo en prisión, el deseo de Gaulle de regresar al frente en Francia aumenta y planea su escape. El hospital está conectado al campo por una sola puerta. Si podemos pasar por la puerta, podríamos estar en el bosque en 5 minutos. Si es que podemos pasar por esa puerta, la vigilan día y noche. De Gaulle era un patriota, era un soldado. El deber de todo soldado y de todo oficial es escapar.
Eres inútil cuando estás en cautiverio. Así que escapar es un deber. Luego de múltiples intentos de escape fallidos, De Gaulle es puesto en confinamiento solitario. Interrogado y torturado repetidas veces, permanece leal a Francia, rehusándose a ceder ante los alemanes. Aunque está lejos de la lucha, De Gaulle está aprendiendo lo que hace falta para convertirse en un gran líder. Pasé casi 3 años en confinamiento solitario y golpear la pared era el principal modo que teníamos para comunicarnos. Aprendes que juntos pueden lograr resistir al enemigo. Eso también me enseñó el valor no solo de la libertad, sino el valor de servir a una causa mayor que tus propios intereses. En el bosque de Argonne, Estados Unidos y Francia luchan lado a lado contra los alemanes. El general MacArthur busca un modo de romper las defensas alemanas. En ocasiones, alguien cruza la constelación de los líderes militares como una estrella fugaz. Y Douglas MacArthur lo logró. MacArthur descubre una fotografía de vigilancia de las trincheras alemanas en el frente occidental, que revela una brecha no detectada en el ejército alemán. La inteligencia es esencial, y mientras más puedas obtener, mejor. Pero al final tu instinto es lo que funciona. MacArthur está decidido a romper la línea y rodear a los alemanes en sus trincheras. En el otoño de 1918... ¡Vamos, vamos! Fuerzas estadounidenses y francesas inician la batalla del bosque de Argonne. ¡Fuego! Es el mayor compromiso de tropas estadounidenses en la Primera Guerra Mundial. ¡Muévanse, muévanse! ¡Flanco izquierdo! Los generales franceses y británicos tenían opiniones mixtas sobre los estadounidenses. ¡Vamos! ¡Avancen! Por un lado les encantaba ver más hombres, pero claro, los británicos y franceses sabían mucho más sobre pelear esta guerra que esos recién llegados estadounidenses. ¡Muévanse, avancen! Un gran número de bajas se acumula en ambos bandos. La dura batalla es parte de una campaña mucho mayor por todo el frente occidental. Diseñada para forzar una retirada alemana total, posteriormente sería conocida como la Ofensiva de los 100 días. ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Ya vienen! Todas las naciones aliadas se unen ¡Muévanse, muévanse! para formar la mayor fuerza bélica que el mundo haya conocido. La ofensiva de los 100 días fue una gran hazaña de armas. Finalmente tenían la tecnología correcta. Aprendieron a coordinar la infantería, los tanques y la artillería también. Muchos de los que salían de sus trincheras para atacar esperaban morir y descubrían que sobrevivían. ¡Muévanse, muévanse, muévanse! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Luego de meses de lucha, los aliados finalmente avanzan, lo que pone al ejército alemán en retirada. ¡Cuidado, cuidado!
Finalmente, sin otra opción, decenas de miles de soldados alemanes sueltan las armas y se rinden. Si debe enfrentar un gran evento, un gran líder necesita la inteligencia para saber qué debe hacerse. Y necesita también la fuerza física y mental para llevarlo a cabo, a menudo en contra de grandes obstáculos. Luego de 4 años de lucha continua y 37 millones de bajas, ambos bandos acuerdan un cese al fuego. Alemania firma el armisticio, una rendición efectiva, a bordo de un vagón de tren francés en el norte de Francia. Cuando el mundo se sacude y se reacomoda como lo hace después de grandes eventos como el final de una guerra, surge todo un rango de emociones. La primera es euforia, un sentimiento muy personal. La euforia de ser parte de un evento que está cambiando el mundo. Y nunca hay tiempo para mirar atrás, solo lo hay para mirar adelante. Paz. Aunque el fin de la guerra es recibido con celebraciones en casi todas partes, la inesperada rendición de Alemania sume al país en caos. Muchos se rehúsan a aceptar la derrota. La población alemana estaba sorprendida. De pronto la guerra mundial había terminado, pero ellos habían perdido la guerra, es decir, era impensable, era incomprensible. Así que el pueblo alemán no aceptó la derrota. La revolución se extiende por toda Alemania. Alemania pasó por un momento de total suspenso y tuvo un enorme colapso. Fue un colapso total. Mientras la mayoría del mundo da la bienvenida a la paz, algunos en lo profundo del corazón de Alemania se rehúsan a aceptar la derrota. Hitler fue herido en un ataque de gas al final de la guerra y fue hospitalizado por ceguera temporal. Dios ha entregado esta guerra contra los ejércitos occidentales. Mientras estaba en el hospital, le dijeron que Alemania había perdido la Primera Guerra Mundial. Y ese fue un punto crucial en la vida de Hitler. En la perspectiva oculta de Hitler, todo era de vida o muerte. Victoria o derrota total. Para él rendirse era algo no alemán. Eres un cobarde si llegas a rendirte. Hitler se tomó la rendición personalmente. Como un golpe destructivo hacia su persona. También asumió como misión de vida vengar y rectificar esa rendición. Aunque la lucha se había detenido, los líderes aliados sentían presión por llegar a un acuerdo. Para evitar que estallase la guerra de nuevo, los líderes mundiales se congregan en Francia para negociar los términos de la paz. Los líderes se reúnen en París, pero hay un país que no fue invitado a la mesa: Alemania. Caballeros, siéntense por favor. Podemos comenzar considerando los puntos antes de discutir cualquier idea individual. Cada país tiene su propia agenda.
Francia, temerosa de un futuro ataque, desea arrancarle los colmillos por completo a Alemania, con reparaciones inhabilitantes. Los ingleses desean términos más suaves para Alemania, para que pueda actuar como intermediario entre Gran Bretaña y la Rusia comunista. Necesito que todas las naciones se reúnan en un frente común. Y para eso necesito su ayuda. Italia desea el territorio que le fue prometido por unirse a los aliados. Japón también quiere territorio. Pero más importante, quiere una cláusula de igualdad para asegurar una presencia igual en el escenario mundial. Disculpen. El presidente Wilson también posee una agenda. La idea de Wilson, si no quieren que este espectáculo de horror suceda de nuevo, será mejor que construyamos un sistema internacional que impida que países como Alemania hagan cosas terribles que lleven a una gran guerra. Wilson ha llegado con un plan de paz de 14 puntos, cuya pieza central es la creación de la Liga de las Naciones. Un cuerpo regente internacional que mantendría la paz en todo el mundo. Creo que aún es posible. Señor presidente, le daré todo mi apoyo. Cuando Wilson produjo esos 14 puntos, Clemenceau comentó: incluso el buen señor solo produjo 10. Esa creencia de Wilson de que Estados Unidos y sus propias ambiciones eran de algún modo más nobles y morales que la de los demás, realmente los convenció a todos. Las negociaciones de paz se extienden por meses. Pero justo cuando un acuerdo parece posible, Wilson de pronto cae gravemente enfermo y se ve forzado a dejar el país. Los doctores pronto descubren que fue afectado por la gripe española. Una pandemia letal que ya ha matado a más de 50 millones de personas en todo el mundo. La gripe española se expande por toda la nación. Sin Wilson, las negociaciones pronto se derrumban. La base de cualquier alianza es el respeto y la sociedad. Y mi experiencia es que los poderes no tienen que ser de igual tamaño para tener una fuerte alianza, pero deben poder confiar los unos en los otros para ayudarse mutuamente. Luego de 6 meses de intensas negociaciones, los aliados finalmente tienen un tratado. Pero el acuerdo final está lejos del plan equitativo que había esperado Wilson. Italia no recibe los territorios que le prometieron cuando se unieron a la guerra y se siente traicionada. Japón tampoco recibe sus territorios. Pero aún peor, la propuesta antirracista de ser reconocidos como iguales también es descartada. La cláusula de igualdad es invalidada por una perversa combinación de resistencia dentro del Imperio Británico, guiada por los australianos y por la colaboración de la administración Wilson. Los japoneses salieron de Versalles muy desencantados, diciendo: todos los demás pueden tener un imperio menos nosotros. Eso sembró la semilla de ese arraigado sentido de las libertades japonesas. Europa finalmente está en paz. Pero mientras la mayoría del mundo celebra, Alemania recibe la orden de pagar a los aliados más de 80.000 millones de dólares, el equivalente moderno de casi $500 millones. Una deuda que no pagaría hasta 2010. Como resultado, el gobierno pronto entra en bancarrota, lo que deja a millones de alemanes en la pobreza. La devastación económica transforma por completo el país y su pueblo. Alemania de inmediato lidia con el tema de la supervivencia. Para el alemán común, la guerra no terminó en noviembre de 1918. Para el alemán común, la batalla por la supervivencia, la lucha diaria por la comida, el esfuerzo por hallar zapatos y ropa se extendió hasta los años 20. Al extenderse la ira y el hambre, surgen tensiones en todo el país. Alemania está en un estado cercano a la guerra civil.
La izquierda y la derecha pelean en las calles. Surgen grupos paramilitares. Alemania es un país dividido contra sí mismo. Cuando la Primera Guerra Mundial terminó, no hubo un tratado, hubo un armisticio que probablemente duraría 20 años. Lo que significa que realmente no habíamos vencido el espíritu alemán. Realmente no habíamos resuelto el problema. En Alemania, la sensación y la percepción eran de derrota, depresión, de desunión, y creo que a las personas les preocupaba esa situación. Aumentando el malestar en el país, se hallan miles de soldados que regresan y que vagan por las calles de ciudades como Múnich. Su futuro es incierto. Entre ellos está Adolfo Hitler. Un hombre que no cree que la paz durará es Winston Churchill. Tras regresar a Londres de las líneas de combate, se propone restablecer su carrera política al ganar estrechamente la reelección para su antiguo puesto en el Parlamento. Había muchas dudas sobre Churchill. Parecía errático en sus juicios. Su decisión sobre la campaña de Galípoli tuvo consecuencias desastrosas. Pero fue en la guerra cuando probó sus credenciales de liderazgo. Y eso fue lo que lo transformó. Churchill regresa al gobierno convencido de que la amenaza alemana no ha desaparecido. Luego de 2 años y medio como prisionero de guerra, Charles de Gaulle finalmente es un hombre libre. Luego de su experiencia en prisión, permanece en el ejército francés y acepta una posición como instructor en una academia militar en París, donde se concentra en incorporar nuevas tecnologías, como el tanque, para que la próxima vez que haya una guerra, Francia esté preparada. Para De Gaulle, la Primera Guerra Mundial fue un drama, el drama del cautiverio, de la inacción. En 1918 escribió: "Desde ahora intentaré pensar realmente, actuar realmente, para compensar mi inacción durante la guerra". De Gaulle quería ser sobre todo un hombre de acción. Luego de guiar a sus tropas a la victoria en Francia, el general de brigada Douglas MacArthur recibe una de las posiciones más prestigiosas en las Fuerzas Armadas. ¿Llegará tarde? ¿De nuevo? ¡No, señor! Cumplir las órdenes. Superintendente de la Academia Militar de West Point, donde de inmediato se pone a trabajar preparando soldados estadounidenses para el combate, en caso de que la paz fracase. A 390 kilómetros, en su academia de tanques de Camp Meade, Maryland, el coronel George S. Patton. ¡Listos! También entrena a la siguiente generación de soldados estadounidenses. ¡Apunten! Al igual que MacArthur, apuesta a que el cese al fuego no durará. ¡Fuego! 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 En Italia, un hombre ve el final de la lucha como una oportunidad. Benito Mussolini, luego de ser herido por una bomba de mortero, regresa a su empleo como editor de un poderoso periódico. Pero el país que luchó para proteger ahora está en desorden. Los italianos salieron de la guerra en el bando ganador, pero no lograron obtener el territorio que esperaban. Había una sensación de indignación. Por esto, entre los nacionalistas italianos, casi una sensación de que Italia había perdido la guerra, a pesar de estar en el bando ganador. Mussolini usa su periódico para transmitir su visión de una nueva Italia. De que bajo un liderazgo fuerte, el país puede recuperar la gloria del Imperio Romano. Cree que él puede ser ese líder, el hombre que le devuelva su grandeza a Italia. Pronto lleva sus opiniones antigubernamentales a un nuevo medio, la radio.
transmitiendo su mensaje radical, autoritario y nacionalista a millones. De hecho, hemos estado en guerra desde que izamos la bandera de nuestra revolución, que fue defendida por un puñado de hombres contra el mundo masónico, democrático y capitalista. Mussolini era un hombre de palabras fuertes. Le gustaba la idea de derrocar las instituciones existentes y apoyaba el uso de la violencia para hacerlo. Para hacer realidad su visión, Mussolini forma una banda de ex soldados descontentos, llamados los Camisas Negras, que aterrorizan a sus oponentes políticos y comienza a prepararlos para una revolución armada. En cuestión de meses, Mussolini ha lanzado un movimiento que influirá en Hitler y cambiará el destino de Italia. Aún tambaleándose por la rendición alemana, Adolfo Hitler regresa a Múnich sin prospectos de carrera. Cabo Adolfo Hitler. Señor. Siéntese. Así que busca trabajo. Sí, señor, estoy listo para el deber. Lo entiendo. Por desgracia, no tengo nada. ¿Nada? No hay trabajo. La guerra terminó. Tiene que haber algo. Luego de todo lo que he hecho, lo que he dado. Hay un nuevo grupo político en la ciudad. El Partido Alemán de Trabajadores. Debemos averiguar más de ellos. Y sus intenciones. Sí, señor. Intente no sobresalir. El Tratado de Versalles creó las condiciones económicas que dieron lugar al extremismo. La historia dice que cuando la economía es terrible, surgen todo tipo de organizaciones extremistas. Hitler es asignado para infiltrarse en el Partido Alemán de Trabajadores, una de muchas organizaciones antigubernamentales formadas luego del tratado. Por meses, asiste a reuniones secretas realizadas en lugares no revelados en todo el país. Han entregado nuestro ejército. El Tratado de Versalles no es mi tratado. Es como si no hubiese ocurrido nada, como si nos hubiesen olvidado. Pero Hitler pronto comprende que los miembros del Partido de Trabajadores no son comunistas, son nacionalistas radicales, intensamente leales a su país. Y muchos de ellos tienen opiniones extremistas sobre la superioridad alemana, que no son diferentes a las suyas. Nunca hubo un esfuerzo real para lidiar con todo el daño ocurrido durante la Primera Guerra Mundial. Creo que no hacer eso fue lo que finalmente produjo la semilla para Hitler y el nazismo. Alemania en general está muerta. No queda nada en su corazón. Hay disturbios en las calles. No queda una Alemania por la que pelear. Alemania debe separarse. Solo a través de esto podremos sobrevivir. No, presidente. Sí, no queda nada por qué pelear. No queda nada por qué pelear. Son las famosas últimas palabras de todo desertor en la historia de la guerra. Los débiles entre nosotros buscan tales excusas y abandonan todo orgullo y esperanza. Solo la unidad separa a los victoriosos de los derrotados. Claramente dejaron de luchar. Pero nosotros aún luchamos por la gran guerra. Nuestra guerra. Y por lo que merecemos. Una Alemania unida. Fuerte. Y orgullosa. Alemania es un gigante dormido. Y cuando liberemos a nuestra nación,
de nuestros fraudes cobardes, junto a los criminales de Versalles. Entonces, conoceremos de nuevo la grandeza. Adolfo Hitler abandona el ejército alemán para dedicarse por completo al antigubernamental Partido de los Trabajadores. Su popularidad y feroz retórica sobre los temas del nacionalismo y el antisemitismo lo hacen resaltar en el grupo y es promovido a jefe de propaganda. Su primera labor es una transformación completa del partido. ¡Nos llamaremos el Partido Nacional Socialista! Bajo el liderazgo de Hitler, la membresía del Partido Nacional Socialista pronto aumenta y Hitler experimenta su primera probada del verdadero poder. Los judíos buscan elevarse a la gloria. Hay muchos reportes iniciales sobre el carisma de Adolfo Hitler como orador, y él gradualmente comprendió de que de hecho era un poderoso orador, mucho más poderoso que quienes lo rodeaban, y usó eso como herramienta. Para poner a toda Alemania bajo su hechizo, Hitler necesita una imagen que se grabe en la mente de millones. Ahora lo llamaríamos un logo. Fue diseñado personalmente por Hitler y tal vez puso algo de sus impulsos artísticos en ello. La parte esencial finalmente se remonta a India, pero fue tomado como un símbolo del racismo y el antisemitismo, combinado con el fondo rojo del socialismo y los colores rojo, blanco y negro del viejo Kaiser. Mientras Hitler aún está en las primeras etapas de su revolución, Benito Mussolini ya ha amasado un ejército de seguidores y está listo para tomar Italia por la fuerza. Durante 7 días de octubre de 1922, en una enorme muestra de popularidad, Mussolini orquesta una marcha de 30.000 camisas negras hacia Roma. Con el pueblo tras él, Mussolini y los camisas negras asaltan el Palacio Real y obligan al rey a entregar el control del gobierno. Mussolini llegó al poder en Italia en 1922. Su exitosa marcha a Roma fue facilitada por el proceso de adulación y de expansión del ego de las personas que lo rodeaban y posteriormente de la mayoría de la opinión pública del país. Ese es un proceso peligroso. En solo meses, Mussolini se ha transformado de un periodista al hombre más poderoso de Italia. ...960 kilómetros al norte... Adolfo Hitler observa todo lo que ha hecho Mussolini... y desea el mismo poder absoluto para sí mismo. Así que amasa un ejército propio. Hitler parece haberse impresionado por Mussolini y por la marcha hacia Roma. Su ascenso al poder fue moldeado por lo que había hecho el fascismo en Italia. El 8 de noviembre de 1923, Hitler dirige a los nazis hacia una cervecería de Múnich, donde se reúnen altos oficiales del gobierno. ¡Alemania está muerta! Y ustedes han conspirado para matarla.
La han aplastado con su incompetencia. La han desangrado con su corrupción. La han profanado mezclándose con personas degeneradas. ¡No más! ¡La revolución ha comenzado! ¡Únansenos ahora! ¡Y demos luz a una nueva Alemania! Lo observas y piensas, ¿cómo logró Adolfo Hitler todo eso? Hacer que otros lo siguieran. Creo que fue en parte porque pudo persuadir al pueblo de que era algo bueno, y en parte porque se sentían intimidados por él. Luego de asaltar la cervecería, Hitler guía a los nazis a las calles para tomar la ciudad por la fuerza. Pero a diferencia de Italia, la policía alemana está preparada. ¡Alto! ¿Listos? ¡Apunten! ¡Únansenos! ¡El Partido Nacional Socialista ha tomado el gobierno! A diferencia de Mussolini, el intento de Hitler por tomar el poder es un fracaso y es arrestado y acusado de traición. Pasa su tiempo en prisión, planeando su siguiente jugada. Los restos de nuestra nación. Sangre de nuestra sangre. Carne de nuestra carne. Liderar una idea. Para ganar seguidores y esparcir su mensaje, Hitler crea un manifiesto cuyo centro es un plan radical para la dominación mundial. Debemos luchar para salvaguardar la existencia y la reproducción de nuestra raza y nuestra gente. Mi lucha, Mein Kampf, Adolfo Hitler. En el próximo episodio, puede que la lucha haya cesado, pero la guerra no ha terminado. De una gran depresión global emerge una nueva generación de líderes. Debemos revertir el Tratado de Versalles. Que estas cadenas se rompan en pedazos. Mientras algunos están desesperados por mantener la paz. General, nadie desea que gaste dinero para la próxima guerra. Otros se elevan de las cenizas, buscando encender de nuevo la gran guerra global. Hitler es mucho más peligroso que cualquier cosa que hayamos enfrentado antes. Bombardeen cada ciudad, cada pueblo, cada aldea. Los aniquilaremos. Y cuando la lucha se inicia de nuevo... No es una solicitud, es una maldita orden. El destino de la humanidad está en riesgo. Acabaremos con el dominio estadounidense de una vez por todas.